Vamos a Job capítulo 31, continuamos con la serie de enseñanzas sobre la metástasis. Quiero continuar en esta noche. Job 31. Estamos exponiendo el texto 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: si puse el oro como objeto de mi confianza, y al oro fino dije, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque era grande mi riqueza, o porque mi mano haya logrado tanto. Si he mirado al sol cuando resplandece y a la luna desplazándose en su esplendor, si en secreto fue seducido mi corazón y mi boca le envió un beso con la mano, esto también habría sido un delito digno de castigo, porque habría negado al Dios de lo alto. Estamos mirando la metástasis de la iniquidad en la relación con las riquezas, con la materia. Tiene que ver con el gen materialista. Y ya hemos tocado un campo amplio sobre este tema en estos textos. Y quiero continuar en esta noche tratando otro aspecto con ustedes que he hallado aquí en las Sagradas Escrituras, muy importante. Aquí vemos que Job, evaluándose, dice: si fundé mi confianza, si fundé mi alegría y si fundé mi amor en las riquezas, he cometido un delito digno de castigo. Es lo que expresa Job. Es la tendencia, es el espíritu que opera en el área de la relación con las riquezas por generaciones, que motiva y trata de llevarnos a un campo de dependencia y de confianza en las riquezas y en la materia. Los espíritus que operan lo que es el sistema de la economía del mundo, donde no está Dios, donde los números son contados por el hombre y los proyectos económicos son capitalizados por el hombre bajo el gobierno del maligno. Es una economía ajena a lo que es la espiritualidad y la justicia y la equidad. El mundo nos revela por todos los lados una fuerte desigualdad, una inequidad, como vimos el domingo. Mientras que en el reino de Dios es diferente, porque son dos espíritus diferentes que manejan la economía. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos tener una relación con las riquezas como la tiene el mundo, ni tampoco como la teníamos antes de llegar al reino de Dios. Cuando llegamos al reino de Dios, somos liberados y entramos en un proceso de restauración integral, en donde aún nuestra forma de manejar nuestras finanzas, nuestros recursos y las cosas, como son llamadas en la Biblia, las cosas, también entra en un proceso de restauración. No vemos el dinero igual, ni lo tratamos igual. Las cosas materiales no las interpretamos ni las valoramos igual como lo hacíamos antes de venir a la vida del reino. Porque antes de conocer a Dios y de pasar de las tinieblas a su luz admirable, éramos manejados por un espíritu con una tendencia a depender en lo material, a poner nuestra confianza, a fundar nuestra alegría en lo material, en la cantidad de lo que tenemos, en cuánto tenemos o en qué tenemos, y amar lo material por encima del Señor, las cosas de Dios y la gente. Ahora es diferente. Y aquí el texto que quiero enfocar esta noche es el texto 27, dice: si en secreto fue seducido mi corazón. Vamos a hablar de el corazón. Y dice: mi boca le tiró un beso al sol y a la luna,
como los causantes de mi prosperidad. Entonces, el corazón es la parte fundamental en nuestra relación con Dios y con las riquezas y con las cosas. Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es importante correlacionar este pensamiento en Job, en este versículo que hemos leído, y la palabra de Jesús en Mateo capítulo 6, donde habla de la relación con las riquezas. Y conocemos ese pasaje donde el Señor es claro cuando dice que no acumulemos en la tierra donde ladrones roban y la polilla y el orín corrompen, sino que amontonemos riquezas en los cielos, donde los ladrones no entran y donde ni la polilla ni el orín corrompe. Jesucristo estaba hablando desde un espíritu diferente al espíritu del mundo. Luego dice, ustedes no pueden servir a dos señores, a Mamón y a Dios, que es la palabra que se utiliza para las riquezas. Dice Mamón, el principado de la avaricia, de la acumulación, se le llamaba Mamón. Ustedes no pueden servir a los dos, porque van a aborrecer a uno y van a preferir al otro. Mejor es servir a uno solo, o a Dios o a las riquezas. Y ahí en ese mismo contexto entonces el Señor le dice a los discípulos, no se afanen, no corran con afán detrás de las cosas, como hacen los gentiles, como hacen los paganos. Es necesario comer, es necesario vestir, pero ustedes no harán como los paganos, porque vuestro Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Dice, mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, noten bien, os vendrán por añadidura. Eso está muy claro establecido. Es la visión de la mayordomía de los que estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios y estamos en el reino de Dios, a diferencia del mundo, cuyo afán y ansiedad y su amor está puesto en las cosas materiales. Hoy yo quiero enfatizar, quiero exponer la diferencia entre una conexión inicua y una piadosa con lo material. Vamos a ver la diferencia. Muy importante esto. Entre una conexión inicua, insana, incorrecta con lo material y una conexión piadosa. Vaya conmigo al Salmo 15 para que de ahí partamos hacia una serie de pensamientos que el Señor va a establecer en nuestros corazones en esta noche. Salmo número 15. Muy bien, dice la palabra, verso 1 en adelante. Salmo de David. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Note bien eso. Está hablando quién tendrá una relación contigo. ¿Quién tendrá comunión contigo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Y mira el 5. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vemos claramente que en la relación con Dios, en una relación de adoración con Dios, entran el manejo de las finanzas, lo que hacemos con nuestro dinero, el trato con el prójimo. O sea que la relación con Dios, amados, es una relación integral. Por eso empieza diciendo el que anda en integridad. Nosotros, si nuestro corazón está conectado con Dios, amados míos, todo lo demás también estará conectado con Dios. Y cuando todo lo que somos, todo lo que tenemos está conectado a Dios,
la mayordomía de eso, la forma como nos relacionamos con eso, va a ser de acuerdo al carácter de Dios. Por eso habla del que hace justicia y dice también, su dinero no dio a usura, ni contra el inocente acepta soborno. O sea, el gen inicuo en las riquezas tiene que ver con el robo, tiene que ver con la usura, tiene que ver con el soborno, tiene que ver con el derroche, tiene que ver con el desenfreno moral, muchas cosas, con la idolatría, con la vanidad. Donde hay un gen satánico operando en la mayordomía de las cosas, de las riquezas, se van a ver todas esas cosas que en la Biblia todas están condenadas. El Señor le dijo a su pueblo, no quiero el soborno en medio de ustedes, que por el dinero no se pervierte el juicio, porque el soborno ciega los ojos. Él dice, no quiero acepción de personas por causa de su estatus económico. Él dice, no quiero que nadie codicie lo de su hermano, lo de su prójimo, sino que trabajando digna y honradamente obtengáis vuestras riquezas. Y hay una serie de cosas que Dios dice en Israel, no quiero que, porque todo eso viene del gen satánico, del gen de la iniquidad. Es una metástasis del mundo que maneja las cosas como un Dios. Amados míos, dice mi pueblo, yo no quiero eso. Quiero que el manejo de las cosas sea sana, sea honesta, haya integridad, porque ustedes se relacionan conmigo, ustedes suben a mi monte santo, yo soy su Dios, me dan culto a mí, se relacionan conmigo. Entonces, el gen que va a operar en su manera de cómo ustedes se relacionan con las cosas, va a revelar el nivel y la profundidad de relación que ustedes tienen conmigo. Y por eso es que aquí en el Salmo 15, cuando habla del que el que subirá al monte santo y el que tiene una relación con Dios, incluye las riquezas, incluye la relación con la materia, incluye la relación con el prójimo, incluye la relación con Dios. Todo eso está incluido. Por eso, ¿qué podemos nosotros pues extraer de este Salmo 15, del pensamiento hilvanado en este Salmo? Amado, que nuestro Dios es un Dios de valores definidos. Repítalo conmigo, diga, mi Dios es un Dios de valores definidos. Esto es importante para lo que vamos a ver en esta noche. Yo no puedo estar relacionándome con Dios, dándole culto a Dios, presentándome como un hijo de Dios, pero mis valores no están definidos. Es una contradicción. Por eso aquí en el Salmo 15, el Dios que se presenta, con el que tenemos comunión, con quien nos encontramos en el monte santo, aquí está el monte, este es nuestro monte, el pueblo de Dios, en tu intimidad, el lugar donde tú te encuentras con Dios para relacionarte con ese es tu monte. Dice que el que tiene comunión con Dios, también como Dios tiene valores definidos, Él tendrá valores definidos. Él pondrá cada cosa en su lugar. Él sabrá en qué lugar debe estar Dios y su relación con Dios, en qué lugar tiene que estar su relación con las personas, con su prójimo, y en qué lugar le corresponde a las cosas. No va a poner las cosas en el lugar de Dios ni las cosas en el lugar de las personas, sino que cada cosa va a tener su valor agregado que Dios le dio a cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando Satanás, el adversario, entra y toma dominio del mundo y las riquezas, él hizo allí, barajó las cosas y confundió los valores. El mundo es un mundo con valores pervertidos, con valores confundidos e invertidos. Ese es el trabajo de Satanás, invertir los valores, darle más valor a las cosas que no lo tienen. Y esa es la propaganda que tenemos en el mundo, todo medio propagandístico, por los medios masivos que tienen que ver con informar la sociedad. Mejor podríamos decir desinformar y deformar la sociedad. Todo ese tipo de bombardeos de propaganda están orientados a presentarnos cosas que con un valor que realmente no lo tienen.
una sociedad con los valores invertidos, donde Dios está en un lugar, el ser humano está en un lugar y la riqueza está en un lugar que no tiene. Entonces aquí en el Salmo 15, que si usted después lee el 25 también, el 24, perdón, son iguales. Dice que en Dios hay valores definidos. Él dice, tú te vas a relacionar conmigo, pero es importante que tú lo hagas desde una plataforma de integridad y de justicia. ¿Cómo me relaciono yo con Dios con integridad y justicia? Significa de acuerdo a mi diseño, de acuerdo al valor que yo le doy a las cosas, al lugar y al valor que le doy a las cosas. Dice, cuando tú me das a mí mi lugar que yo tengo, le das a tu prójimo el lugar que tiene y le das a las cosas el lugar que tiene. No vas a poner las cosas más importantes que tu prójimo, ni tampoco ni el prójimo ni las cosas más importantes que yo, sino que tus valores van a estar definidos. Entonces nosotros, cuando entramos a la vida del reino, una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer, se va a dedicar intensamente, y ahí está la importancia de la perseverancia en la fe, la perseverancia en la vida de Dios. No ser hoy sí, mañana no, sino constante, porque el Espíritu Santo está haciendo un trabajo y lo que Él está haciendo es reordenando tus valores. Él está poniendo cada valor en cada lugar que le corresponde de nuevo, restaurando mi escala de valores. Tiene que llegar un momento que Dios tenga el valor que Él merece en tu vida. Tiene que llegar un momento que el ser humano tenga el valor que Dios le ha puesto. Tiene que llegar el momento que las cosas tengan el valor que Dios le da, no el que el mundo le da, no el que el diablo le da, ni el que nosotros hemos aprendido a darle. Cuando yo estudio todo esto que me ha tocado explorar en oración y en mucha meditación, yo me siento caminando, transitando un camino extraño. Cuando veo lo que la Biblia revela en cuanto a la relación con las cosas. ¿Por qué? Porque yo no me crié con ese sistema. Yo no me formé mirando la riqueza como la Biblia lo muestra en el pueblo de Dios, en la iglesia, en los creyentes, en los hijos de Dios. Yo me crié con otra perspectiva hacia las cosas. Y ahora yo digo, wow, a mí me falta mucho. Tengo que aprender mucho de lo que realmente son las cosas y mi relación con las cosas. Porque esta enseñanza a mucha gente le parecerá muy extraña. Porque nosotros podemos escuchar esto y luego levantarnos, irnos a la casa y seguir viviendo, dándole a las cosas el lugar que realmente no le corresponde en nuestras vidas, porque es algo que es casi inconsciente, hermano. Lo hacemos ya automáticamente. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces es importante que nosotros, al recibir esta enseñanza, reflexionemos profundamente, nos autoevaluemos y revisemos nuestros valores. Porque el Dios con el que nos relacionamos es un Dios de valores definidos. Y mire que el texto final de ese capítulo 15 del Salmo dice que el que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. ¿Qué significa? Que mi estabilidad, mi seguridad o calidad de vida no se define en cuánto tengo, sino cómo me relaciono. Mi estabilidad y mi calidad de vida no está definida en cuánto tengo, sino cómo me relaciono. Entonces esto nos enseña que las riquezas o las cosas que fueron creadas por Dios tienen un objetivo que tal vez no hemos descubierto cabalmente. Por ejemplo, vemos en la Biblia que Dios todo lo que hizo lo hizo con propósito. ¿Cuántos lo creen? Hizo la plata, el oro, las riquezas, los recursos naturales, los hizo con propósito. No son malos. Por algo están ahí en la tierra. Cuando leemos en la palabra el papel que tenían los recursos que Dios creó, cuando estaban siendo administrados desde la perspectiva de Dios, vamos a ver que lo central en los recursos y con los recursos era fomentar las relaciones.
mediante el trueque o el intercambio. Si una familia tenía algo que la otra familia necesitaba y la otra familia tenía algo que la otra familia necesitaba, hacían un intercambio y eso fomentaba las relaciones sociales. Entonces, en un pueblo que vivía vecino con otro pueblo, antes de que se acuñara la moneda y se inventara el dinero en plata y papel o en otros tipos de códigos, lo que existía era el intercambio. Un pueblo intercambiaba con el otro, una tribu con otra tribu, una familia con otra familia, y eso creaba una relación de equidad. ¿Por qué? Escuche, porque ese fue el diseño de Dios. Dios crea el mundo y el propósito de Dios era que la tierra se llenara y que toda la humanidad se distribuyera y habitaran en comunidades, en donde esas comunidades pudieran ser administradas de una manera correcta, justa, equitativa, con equidad, y se diera un intercambio de sus productos, de sus recursos. Pero vemos que Nimrod dice: no, vamos a crear aquí un imperio, aquí, a quedarnos todos aquí y hagamos un nombre. Hermano, cuando el mundo se va desarrollando y pasa de la cultura de las tribus a la cultura de las repúblicas y de los imperios, es donde nace lo que se llama el capitalismo o el libre mercado, en donde se crea un sistema de economía y de administración de los recursos que no favorece la equidad, sino todo lo contrario, mata la equidad y crea la desigualdad. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen de mercadería, de compra y venta, ya la gente no tiene las cosas, ya la cosa no la adquiere quien la necesita, sino quien tiene para comprarla, quien tiene para pagar el precio que el sistema le puso. ¿Me doy a entender? Ya la gente no adquiere el recurso por su necesidad, en base a su necesidad, sino en base en cuánto tiene para comprarlo. Y eso cambió la naturaleza. Y eso es enoma satánico, eso es iniquidad, eso es mundanalidad. Y en Primera de Juan capítulo 2 lo dice claramente: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo se gobierna por ese espíritu, ese genoma materialista. Mire cómo fue cambiando el diseño, el mundo, el diseño de Dios. Y mire hacia dónde hemos llegado hoy. Que el país que tiene un nivel de vida más suplido es el país que produce más y consume más y vende más. Amados míos, hay cosas que se producen en los países pequeños, los países subdesarrollados, que no la tienen los países desarrollados. Entonces usted se da cuenta que son productos muy buenos en términos de agricultura, en términos en otros tipos de producción. Pero cuando ese país subdesarrollado se relaciona con el muy desarrollado le paga el producto como ellos quieren, no como ese país necesita que se le pague para poderse también levantar a un nivel respetable económicamente. No, se lo pagan como ellos quieren. Entonces, es un asunto que tendríamos que hablar cosas aquí, meternos en una profundidad político-social que no es necesario, pero solamente hago referencia a esto para que ustedes entiendan la diferencia entre el diseño del diablo, el diseño del mundo y el diseño de Dios, el diseño del sistema secular que no es iglesia y la diferencia entre la iglesia. Porque ¿qué pasa? Sospecho y percibo que en la iglesia estamos viviendo usando el mismo librito que trajimos del mundo para manejar nuestros recursos. No hemos sido atrapados por la cultura de Dios en cuanto al manejo y al uso de las cosas, sino que seguimos con la mentalidad consumista, con la mentalidad materialista, con la mentalidad vanidosa de ese mundo. Hay muchas cosas en que pensar. Y es un gen, hermanos, del cual estamos siendo liberados, sanados. ¿Cuántos lo creen? Amén.
No podemos negar que el dinero se ha hecho más importante que la gente. Y muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, inconscientemente le damos más valor a las cosas que a nuestro prójimo. Y que a las cosas de Dios, los intereses eternos. Caemos en eso. De muchas maneras. Y es importante ser liberado de eso, porque hasta que no seamos liberados de eso, nosotros no podremos cumplir la misión de Dios aquí en la tierra al nivel que Dios quiere que la cumplamos. Entonces el propósito realmente en el corazón de Dios era la igualdad, la equidad, mediante el intercambio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de equidad, un Dios de justicia. La desigualdad no nace en Dios, amados míos. Por ejemplo, ustedes recuerdan el libro de los Hechos cuando se daba la diferencia entre la iglesia de Jerusalén y las iglesias gentiles. Había una discriminación, un trato desigual en la forma de ver el cristiano gentil y el cristiano judío. El cristiano gentil por los judaizantes de Jerusalén era visto como un cristiano de segunda clase. Y eso afectó la relación y trajo tensión muy fuerte. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que la hambruna atacara más a Jerusalén y no a los gentiles? Note que se levanta proféticamente, Agabo se levanta, el profeta Agabo, y dice, vendrá una gran hambre en toda la tierra. Y dice que esa hambruna sucedió en los tiempos de Claudio. ¿Y quiénes fueron los que suplieron las ayudas para los hermanos de Jerusalén? Los gentiles. Y las iglesias más pobres fueron las que más dieron. Lo dice Pablo, amados míos, en 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Las iglesias de Macedonia, dice, los más pobres fueron los que más dieron. De su pobreza enriquecieron a los que tenían necesidad. Y eso que hizo, fomentó, acrisoló, fundamentó la relación entre las iglesias gentiles y la de Jerusalén, porque hicieron manifiesto su amor hacia quienes lo discriminaban. Entonces, Dios muchas veces se va a valer de situaciones para tratar de traer la restauración de la relación. Va a ser que se produzca en ti una carencia para que tu hermano te la pueda suplir, o va a ser que al hermano se le levante una carencia para que su hermano se la pueda suplir. Porque la vida del reino está orientada hacia la igualdad, hacia la equidad. Y para que haya equidad, escúcheme bien por favor, para que haya equidad es urgentemente necesario, para que haya equidad, que nosotros tengamos valores definidos. Y que se levante una relación con las cosas de acuerdo al sentir de Dios y no de acuerdo a los deseos de la carne y de los ojos y a la vanagloria de la vida. ¿Qué pasó entonces en el discurrir del tiempo y en la evolución de la política de los pueblos y de las sociedades sin Dios? Que la acumulación se impuso a la distribución. Entonces, porque mire, cuando Dios dice, Dios crea el Edén, y en el Edén pone un río, y ese río se partía en 4 brazos, y menciona lo que había en esos ríos. Habían piedras preciosas, oro, y el oro era bueno. Y habla también de todas las frutas, todos los recursos. Pero es importante entender el sentido de los 4 ríos que se partían en 4 brazos. El río un río, diga un río en 4 brazos. Vuelvo y diga un río en 4 brazos. No fueron 4 ríos, fue uno. Y ese río distribuía sus aguas para hacer reproducir la riqueza y para que esas riquezas siguieran siendo distribuidas. Porque Dios aspira a la distribución, no a la acumulación.
Dios te diseñó en su diseño original como ser humano, orientado a la distribución, no a la acumulación. Haga conmigo así, diga, a la distribución, no a la acumulación. Cuando nosotros estamos así a la acumulación, estamos actuando, estamos generando codicia, estamos generando desigualdad, estamos generando inequidad. Pero cuando estamos orientados al diseño de Dios, la distribución, estamos generando equidad, vida del reino. Son dos espíritus operando diferentes, son dos sistemas diferentes. Hay una gran diferencia entre los dos que vamos a puntualizar. Cuando Dios le dice a Israel que llegará el tiempo que ellos tendrán rey. Después, eso usted puede verlo en Deuteronomio 17, 16 al 20. Pero Dios le da las instrucciones de cómo gobernará ese rey. Y él dice, no acumulará para sí caballos de Egipto. No acumulará para sí muchas mujeres. No acumulará mucho oro y mucha plata. El rey no acumulará. Y luego termina diciendo, para que no se eleve su corazón por encima de sus hermanos. Porque la unción baja por la cabeza. Si desde la cabeza del gobierno hay codicia, hay acumulación, hay avaricia, ese espíritu va a descender sobre todo el pueblo, sobre quien él gobierna. Porque no solo se gobierna con un librito, una constitución escrita negro sobre blanco, se gobierna con un espíritu. Un país cuyos gobernantes son corruptos, avaros, deshonestos, codiciosos, inmorales, las consecuencias sobre ese país son terribles. Entonces Dios, cuando va a establecer el orden del gobierno en su pueblo, Él dice, quiero equidad desde la cabeza hasta los pies. Denle un aplauso al que reina. Mi país será un ejemplo, dice Dios, mi pueblo será un ejemplo. Si soy yo que te elijo el rey, no te lo eliges tú mismo, ese rey va a gobernar orientado a la distribución, no a la acumulación. Como el río del Edén. Por eso cuando eligieron a Saúl, que no fue Dios que lo eligió, ¿qué fue lo que él dijo? Ese rey que ustedes eligieron va a actuar como los reyes del mundo, porque ustedes querían unos como las otras naciones, así mismo con ese espíritu va a gobernar y se va a revelar en la forma como él va a manejar su gestión, su autoridad y cómo va a manejar la economía. Él va a acumular mujeres, va a acumular caballos, él se va a servir de ustedes. Eso fue lo que hizo Saúl. Se cumplió. Una metástasis del mundo en el pueblo. Entonces, en los puntos de diferencia que he podido descubrir en la revelación de la palabra, hay dos palabras que escogí para tratar la diferencia que quiero tratar en esta noche. Uno es el efecto ego y el efecto amor. Dos efectos. La forma como nos relacionamos con las riquezas, con las cosas, va a crear uno de dos efectos. Va a haber un efecto ego o va a haber un efecto amor. Son dos cosas muy diferentes. El efecto ego, vamos a Amós para que vean un ejemplo del efecto ego en Amós. Vamos a ir leyendo algunos textos rapidito allí. Primero el capítulo 2, Amós capítulo 2. Versos 6 al 8 dice, yo lo leo, escúcheme o mírenlo en la pantalla. Amós 2, 6 al 8 dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel
y por 4 no revocaré su castigo. Porque venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Cuando usted pueda, yo le ruego, léase el libro completo de Amós para que vea cómo sangra el corazón de Dios por lo que estaba pasando, la desigualdad, la injusticia y la relación perversa, inicua con las riquezas en su pueblo. Porque venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los empobrecidos y trastornan el camino de la gente humilde. Un hombre y su hijo tienen relación con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas retenidas en prenda se recuestan junto a cualquier altar y en la casa de sus dioses beben el vino de los multados. Tomaban de aquellos que le habían pedido prestado sus prendas y no se la devolvían. Violentaron todos los códigos legales de la igualdad y del pacto de hermanos. Todos lo violentaron por el amor al dinero, amado, por la acumulación de las riquezas. Terrible. Es una metástasis del mundo en Israel en ese tiempo de Amós. Años 800 y algo antes de Jesucristo. Luego usted lee el capítulo 3, verso 1, dice 3:1. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus maldades. Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo. Y luego saltamos al versículo 9. Mira el 9. Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: reúnanse sobre los montes de Samaria y vean los muchos tumultos y la opresión que hay en medio de ella. No saben hacer lo recto. Lo que hacen, que hay, atesoran, dice la versión mía. Note bien la acumulación. Lo que atesoran violencia y despojo en sus palacios, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra, echará abajo su fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel que en Samaria se sientan en un borde de la cama o en un diván de Damasco. Eran camas lujosas, de fino diseño. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, dice el Señor Dios de los ejércitos: el día en que castigue las rebeliones de Israel, también castigaré los altares de Betel. Serán derribados los cuernos del altar y caerán al suelo. Yo golpearé la casa de invierno. Oiga, tenían casa de invierno junto con la casa de verano. Oiga, financieramente, económicamente, lo mucho que estaban prosperando los explotadores. Los que acumulaban vivían, amado, en un nivel de comodidad y confort y de lujo, que se hicieron cabañas de vacaciones, casa de invierno y casa de verano, y las casas de marfil. Adornaban sus casas con piedras y entre las piedras ponían marfil. Las casas de marfil perecerán, muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Note, todo eso al costo de la explotación, de la opresión, de vender por un par de zapatos a su prójimo, de cobrarle con intereses, con usura, de multar de una manera descarada e injusta con el fin de acumular. Lo que pasó en el pueblo fue que se introdujo el espíritu inicuo de la acumulación en lugar de la distribución, desde arriba hasta abajo. El 4:3, mire: saldrán
por las brechas una tras otra y serán arrojadas hacia el Hermón, dice el Señor. Luego usted continúa el 5:4. Dice, porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será convertida en nada. Busquen al Señor y vivan. No sea que Él acometa como fuego contra la casa de José y consuma Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes que convierten el derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia, busquen al que hizo las Pléyades y el Orión. ¿Por qué? Porque iban a Betel. ¿A qué era que iban a Betel? Y a esos lugares a adorar los astros, que según ellos era lo que le estaban causando su prosperidad. Entonces el Señor dice, esas Pléyades, esas estrellas que ustedes adoran, yo fui que las hice, búsquenme a mí que los hice. Que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Busquen al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Iban a adorar al becerro de oro para que les mandara lluvia y les prosperara la cosecha. Mire cómo el pueblo había caído en esa metástasis inicua, en la relación pervertida con las cosas, con las riquezas. Se olvidaron del Dios verdadero y también lo que hicieron fue que, por eso empecé con el Salmo 15. A Dios lo pusieron allá, al prójimo lo pusieron por allá, y las riquezas comenzaron a adorarla y en la acumulación y en la avaricia, y se estaban dando una vida de lujo, pero al costo de su relación con Dios y de la relación piadosa con su prójimo. Ya la gente allí no valía el precio que Dios le había dado. Ya Dios no valía el valor que tiene Dios para su pueblo, sino solo la materia, hermano, la comodidad, la vanidad y el derroche. Y el Señor dice, búsquenme a mí, no anden detrás de esas cosas. Como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, en el 5:21, salte al 21, dice, aborrezco, rechazo las festividades de ustedes y no me huelen bien sus asambleas festivas. Aunque me ofrezcan sus holocaustos y ofrendas vegetales, no las aceptaré ni miraré sus sacrificios de paz de animales engordados. Quiten de mí el bullicio de tus canciones, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Más bien, corra el derecho, note bien, más bien, corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. O sea que una adoración, un ritual sin equidad, a Dios no le sabe a nada. Ustedes me entienden, todo es una integridad en la relación de Dios, con Dios. Quiero que corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas vegetales en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Al contrario, llevaron el tabernáculo de su ídolo Moloch y Kiún, la estrella de sus dioses que se han hecho. Por tanto, yo haré que los lleven cautivos más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Quién era Moloch? ¿Recuerdan? El becerro de bronce, donde entregaban los niños de la prosperidad, del poder. Ellos cargaron el tabernáculo de Moloch, dice, y de Kiú, que algunos piensan que es un mismo nombre para Moloch, y que lo adoraban representado por una estrella, que sospechan muchos estudiosos hebreos que esa es la estrella de David, que luego fue tomada como el símbolo del reino de Israel, pero su origen tiene que ver con Moloch y Kiún. No le estoy diciendo que si usted tiene una estrellita de David está adorando ídolos, pero lo que se dice es que la estrella de David es una metástasis de esa imagen que Israel heredó del paganismo, porque no existe en la Biblia un origen explicado de dónde sale esa estrella.
Y los únicos dos textos los textos donde se mencionan es aquí. En Amós y en Hechos 7, cuando Esteban dice, ustedes cargaron el tabernáculo de Moloc y de Refán y también adoraron su estrella. Entonces, creen que hay una relación con esa estrella de David que hoy es presentada como símbolo del reinado en Israel. Entonces, no quiero que esto usted, simplemente una información que tal vez usted lo habrá escuchado también. Por eso yo opto, mire, yo tengo una cadenita de oro que me regaló mi esposa y no le he puesto nada, la tengo vacía. Imágenes y cosas, yo soy cuidadoso porque en la mayoría de los casos usted no sabe de dónde vienen. Y uno pues lee y estudia y investiga. A veces uno se encuentra con informaciones que uno no puede rebatirlas, honestamente. Uno tiene que meditar y reflexionar. Así que si usted no sabe de dónde viene un símbolo, mejor no lo use, para que no se meta en problemas. Bien, entonces continuamos la lectura. Estamos leyendo los textos en Amós que hablan de el efecto ego en el pueblo de Dios. El 6, verso 1, mira el 6. Ay de los que viven reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, señalados como los principales de las naciones y a quienes acuden los de la casa de Israel. Pasen a Calne y miren, de allí vayan a la gran Hamat, luego desciendan a Gat de los filisteos. ¿Acaso son mejores que aquellos reinos? ¿Acaso el territorio de ellos era mayor que el de ustedes? ¿Ustedes suponen que el día malo está lejos y acercan la sede del terror? Duermen en camas de marfil, se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los terneros de engorde. Improvisan al son de la lira, inventan instrumentos musicales al estilo de David, beben vino en grandes copas, se ungen con los más finos perfumes y no se afligen por la ruina de José. No había aflicción, lo que había era pachanga por todos los lados, derroche, desenfreno, lujo, consumismo, vanidad por todos los lados. El efecto ego en una comunidad que fue creada para ser orientada hacia la distribución, se metió el genoma perverso de la acumulación y dañó la relación. Porque como usted sabe, si usted le dobla la rodilla al diablo, el diablo lo va a prosperar materialmente. Y dice el verso 7, por tanto, 6:7, ahora serán llevados a la cabeza de los cautivos y se acabará el banquete de los holgazanes. El Señor Dios ha jurado por su alma. El Señor Dios de los ejércitos dice, abomino la soberbia de Jacob y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y todo lo que hay en ella. Acontecerá, si quedan 10 hombres en una casa, morirán, y su pariente lo tomará para incinerarlo. Al sacar sus restos de la casa, preguntará al que se encuentra en la parte más recóndita, ¿hay algún otro conmigo? Este responderá, nadie, y le dirá, calla, no hay que mencionar el nombre del Señor, porque aquí el Señor ha mandado que sea reducida a escombro la casa mayor y a la ruina la casa menor. ¿Acaso correrán los caballos por las peñas? ¿Se arará con bueyes en el mar? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Ustedes se alegran por lo de Bar y dicen, ¿acaso no hemos tomado Carnaín con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, yo levantaré sobre ustedes una nación que los oprimirá desde Lebo-Hamat hasta el arroyo del Arabá, dice el Señor Dios de los ejércitos. Los dioses que ellos estaban adorando eran los dioses de Asiria, los principados demoníacos de Asiria. ¿Qué hizo Dios con el reino del norte? Lo sometió a Asiria. ¿Por qué? Porque tú terminarás siendo un vasallo del Dios al que tú adoras. Si sometes tu corazón a la idolatría de la materia
y tú te entregas al materialismo, entonces tú terminarás igual que la materia, envaneciéndote y serás una cosa como las cosas a las que has entregado tu corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entregó a Israel. Hay una palabra que utiliza, dice, te entregaré a la rechifla. Como tú te entregaste a las cosas, la materia te cegó, la materia se robó tu corazón, te voy a entregar bajo el cautiverio como si fueras un despojo, junto con las materias. Y ese no era el deseo de Dios. Dios está haciendo esto con el dolor de su corazón, porque se pervirtió la justicia. En lugar de la distribución se metió la acumulación y dañó la relación con Dios y el prójimo. No hubo equidad por una relación perversa con lo material. Y ese es el sistema en el que vivimos. A eso es que somos motivados, hermanos, a la perversión materialista. Y nosotros tenemos que aprender a resistir eso. Nosotros como pueblo de Dios, nuestro corazón solamente tiene que estar conectado y rendido al Dios que nos creó, al Dios que nos redimió, al Dios que nos salvó. Y las cosas vienen y se van, hermanos. Y en ese amor que Dios nos ha amado y nos ha redimido, tenemos que amar al hermano. Y pensar que lo que yo tengo, si mi hermano lo necesita, es de él también. Okay. El 8.4 rapidito, estamos mirando aquí en Amós el efecto ego. El 8.4 dice, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes del trigo? Oiga, miren que el sábado era el día de reposo para el Señor. Pero a ellos no les interesaba. Yo quería que el sábado pasara rápido para seguir negociando y ganando plata y haciendo plata. Y eso es lo que pasa cuando la materia llega a tomar un lugar preponderante en el pueblo de Dios. El culto se hace tedioso y pesado. Y ya a nosotros no nos interesa dar el culto en la calidad que Dios lo merece, porque estamos pensando más en nuestra mente, en nuestro materialismo y en nuestro hedonismo desenfrenado. Y eso pasó con este pueblo. No le interesaba más Dios, el culto, no, que pase rápido el sábado para seguir negociando. Triste, hermano. Luego también dice, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes del trigo? Para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio, falsificando fraudulentamente las balanzas. Note la avaricia al colmo que llegó. Falsificaban la balanza. Hermano, mire, yo vi con mis ojos, no a través de los ojos de otros, con los míos, en un lugar donde yo trabajé siendo un joven, en un almacén, como el dueño cerraba, me decía, venga, quédese aquí, hermano, me decía, era un hermano de la iglesia. Cerrábamos el almacén, era un almacén de vender provisión al por mayor, a otros negocios. Y yo al principio no entendía por qué él hacía eso, después fue que me di cuenta, porque yo era jovencito. Y él agarraba el saco de arroz corriente y el saco de arroz especial y lo mezclaba. Y yo ahí y me ponía a mí, yo ahí parecía un gato ahí, mezclando arroz, hermano. Y yo salía blanquito de mezclar arroz. Entonces él vendía el arroz como de primera, ¿entiendes? Pero estaba mezclado el de primera con el malo, para venderlo como de primera. ¿Qué hacía con el bacalao? Lo mojaba el malvado para que pesara más. Después fue que yo me di cuenta de eso, unos meses después. Yo pensé que él mojaba el bacalao era para que no se dañara y que mezclaba el arroz, ¿entiendes? Para que se preservara. Pero después me di cuenta que era un engaño. Yo vi como uno que tenía una pulpería, una tienda delante de mi casa, cuando iba a pesar, agarraba una pesita y la metía abajo al peso. Y después, era un experto, hermano. Son unos magos, ni cuenta tú te das. Bueno, en la casa no hay peso para pesar la carne, a ver si es verdad que trae las libras que compré.
Entonces todo eso, y eso está en la Biblia, lo hacían en el pueblo de Dios. Usted se imagina el Señor observando todas esas trampas, esas mañas, esa metástasis del mal en su pueblo, en la relación con la materia. Un cristiano que le pagan para que trabaje 8 horas y trabaja 5 o 4 y cobra las 8. Se pasa 4 o 3 dando vueltas por nada. Eso es metástasis. Gánese su dinero íntegramente, con integridad. Un empresario cristiano que actúa como el impío, como el modo operandi del impío. Un impío no mide el pago que él da por la cantidad de lo que le produce el trabajador. Él le pone un precio y lo pone a trabajar como un animal. Entonces, le sigue pagando la hora barata cuando le está produciendo a una cantidad que él le gana, pero mira, muchísimo por encima de lo que le está pagando por hora. Entonces, un empresario cristiano no debe actuar así, debe ser justo, tiene que pagarle mejor a sus empleados. Si te está produciendo y estás ganando, hazlo partícipe de esa ganancia también. Eso es justicia. Pero si nuestros corazones están enredados en el materialismo y hay una relación metastásica, inicua con la materia, lo que queremos es crecer y acumular, no vamos a distribuir. Entonces, ¿en qué se convierte el ser humano? Una maquinaria de producción, no en mi prójimo. Muy bien, entonces usted ve acá, el libro de Amós es un grito del corazón de Dios, amados míos. Es un grito en el corazón de Dios, terrible. Luego, en el capítulo, en el versículo 12 dice: he aquí que, el 11, he aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando palabra del Señor y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes, los que juran por la culpa de Samaria, diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que viva el camino de Beerseba. Caerán y nunca más se levantarán. ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra, despreciaron los estándares de Dios que tienen que ver con la equidad en la relación con la riqueza. Entonces le voy a quitar mi palabra, me voy a callar, y andarán buscando palabra y no la hallarán en la condición que lo voy a poner. ¿Y por qué? Porque ahí mismo en el 7, el verso 10, mira el fenómeno que se estaba dando. 7, vuelva atrás al 7, verso 10, mire. Entonces Amasías, amado, un sacerdote de Betel, o sea, vendido al paganismo y a la idolatría. Me imagino que ese sacerdote vivía muy bien, estaba próspero. Estaba próspero ese sacerdote ahí. Porque ya profeta, sacerdocio en ese tiempo estaban bien en Samaria, en el norte. Y dice que envió a decir a Jeroboam, que era Jeroboam II, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. Oiga, como el profeta está hablando lo que Dios está diciendo, dándole al pueblo la protesta de Dios por la metástasis de la iniquidad que había en el trato con la riqueza, amado, Amós truena. Entonces un sacerdote va y lo chivatea con el rey. Dice: está conspirando el profeta Amós contra ti. La tierra no puede soportar todas sus palabras. No podemos soportar a ese profeta. Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, parece que Jeroboam le dijo: ve y dale este mandadito. Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, o sea, múdate para el sur y come allá tu pan. Profetiza allá. Oiga, hermano, no nos siga maltratando la conciencia aquí. Usted sabe de esos cristianos que se mudan de iglesia cuando la palabra le
¿Entiendes? No, yo no digo que le da duro, no, porque ese no es el objetivo. Los confronta. Prefieren cambiar de iglesia en lugar de cambiar su corazón. O algunos se quedan en la casa, dice. Por internet sufro menos, dice. Ay, Señor. ¿Cuándo es que ese pastor Manolo va a salir de la metástasis? Dicen algunos. Yo quiero salir, hermano, el Espíritu no me deja. ¿Usted no cree que hasta yo estoy cogiendo allá en el secreto? Hasta a mí me están dando duro. ¿Usted cree que esto es juego? Yo estoy cogiendo lo mío también. No crean, el pastor también es ministrado. No se imaginan ustedes, hermano. Profetiza ya y no profetice más en Betel, porque es el santuario del rey y de la casa del reino. No era de Dios, era el santuario del rey y del reino. Respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, no me llame, a mí no me llame profeta. Esto no es asunto de título, a mí no me ponga título, dice Amós. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni prediques contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra inmunda, e Israel definitivamente será llevado cautivo de su tierra. Amado, en lugar de retractarse, reafirmó. Entonces, usted entiende por qué dice: vendrán tiempos que le voy a dar hambre de mi palabra y no la hallarán. Porque cuando les hablé, no quisieron oír. Y eso pasa con muchos. Que Dios, a gente que Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba, y hay un momento que Dios hace silencio. Ay, ¿qué pasa, Dios? No oigo tu voz. ¿Qué pasa, Señor? Los mensajes le pasan como que como la voz, el canto de un trovador. Iglesia donde se movía la revelación, se movía la palabra, Dios hablaba de una manera, y hoy Dios está callado, está hablando el hombre. Porque no quisieron escuchar. Amado, este es el efecto ego. Mire cómo el efecto de una relación egocéntrica con las cosas puede hacer que la palabra escasee. Porque el contraste entre lo que es el amor a las cosas está cuando tú tienes el amor a la palabra. El que ama la palabra no caerá en el amor por las cosas. El que oye y obedece la palabra no será atrapado por las cosas. Por eso dice en el Salmo 119: oh, cuánto amo yo tu ley, más que oro y plata, yo la amo, Señor. Bien. Una persona envanecida con la materia, abrazada con la materia, enamorada de lo material, del materialismo, la palabra de Dios no le va a saber a nada. Es un efecto. Mire la desigualdad, la explotación, la insensibilidad, el poco valor que se le daba al ser humano. Todo se medía desde el punto de vista del metal, del dinero. La conciencia se vendía, el juicio estaba vendido. Es un desastre. Y ese es el sistema que vemos ahí afuera, hermanos. Entonces, Amós profetizó en el 829 al 803 antes de Jesucristo, en el reino del norte. Y fue en el periodo de Jeroboam II. Por ejemplo, mire lo que pasó en el capítulo 1, verso 1 y 2. Mire lo que pasó en los tiempos de Amós. Mire. Dice: las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel,
2 años antes del terremoto. O sea que 2 años después que Amós profetizó, sucedió un terremoto en toda la región que destruyó al norte y al sur. Y los arqueólogos han descubierto que se dieron 2 terremotos en ese tiempo, en esa región. La tierra protestó tal como Dios lo había profetizado. La tierra, la naturaleza protestó por la injusticia y la desigualdad que había y el materialismo rampante. O sea, ¿usted no cree que todos estos fenómenos de la naturaleza que se desatan tienen que ver con la inequidad que hay en la tierra? Al estudiar la historia vemos cuando se dieron esos percances, esos casos que tuvo que ver con cuando la maldad llegó al colmo, cuando ya el cielo no soportaba el hedor que subía de la tierra. Hermanos, un tiempo de prosperidad, de acumulación, de explotación y de disolución. Era el tiempo de Amós. Una metástasis del mundo en el pueblo de Dios. Entonces se dio ese efecto ego. Vemos en el Nuevo Testamento, amados míos, el caso de Ananías y Zafira. Eso fue un efecto ego. Cuando dice en el capítulo 4 que Bernabé vende para satisfacer las necesidades. Bernabé era un río que se distribuía. Él quería satisfacer las necesidades de sus hermanos. Pero Ananías y Zafira, para hacer una pantalla religiosa, venden también y ofrecieron una cantidad y sustrajeron. Diga conmigo, Bernabé repartía, distribuía. Ananías y Zafira sustraían. Ahora mire la vida de Bernabé, la gloria de Dios en Bernabé, la alegría con la que vivía Bernabé, la vida abundante en Bernabé. Un hombre lleno de amor, era bueno, lleno del Espíritu. Ahora mire lo que pasó con Ananías y Zafira. El efecto ego contrastado con el efecto amor. Amado, es algo que se da cuando el Espíritu Santo gobierna de verdad una vida. Se da un fenómeno que no es humano, que no es ni siquiera voluntario, que tú quieres darte y dar. Uno de los primeros efectos de la llenura del Espíritu y de que el Espíritu gobierna es que uno se quiere dar, uno quiere dar. Uno se le va muriendo el egoísmo. Ya uno siente que como que las cosas no son tan importantes, que importante es Dios, importante es mi hermano. Tú quieres ver a todo el mundo feliz, hermano, como tú. Yo he estado en relación con algunos ministros que son así, llenos de Dios. Y ustedes ven que esos ministros quieren darse ellos se dan, ellos quieren atender a uno. Y esto es, pastor, mire estos zapatos, tenga esto, llévese esos zapatos. Y oiga, qué lindo ese traje. Pastor, ese traje le gusta, lléveselo. Y uno tiene que decir, no, espérate, varón, esa no es la intención. Ellos no importa. Y es que están llenos de Dios. Ya la materia no. ¿Entiendes? Ese es un efecto diferente al efecto ego. Porque Dios es así. Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está dando y dándose. Distribuyendo. Y en abundancia. ¿Por qué hay tanto egoísmo? Muy bien. Vamos a seguir el domingo, Dios mediante. No voy a entrar ahora en las diferencias marcadas. Hay unas historias en la Biblia contrastadas, hermosísimas. No voy a entrar ahora. Tenemos el tiempo ya encima y voy a terminar. Quiero que usted termine leyendo conmigo Hebreos 10, 24 y 25. Vamos a concluir con ese texto para que usted vea en la iglesia la diferencia. Hebreos 10. Mire, dice el 24. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor
¿Para qué era que se congregaba la iglesia? La iglesia adoraba y se estimulaban unos a los otros al amor y a las buenas obras. Ese es el Dios, porque el que sube al monte, amado, le da a Dios su lugar, le da a su hermano y al prójimo su lugar. Amado. Por eso cuando Santiago dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, ¿cuál es? Es guardarse sin mancha del mundo y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y visitar allí no es ir a quitarle, no es ir a quitarle una ofrenda porque ora y la unja, es a llevarle. Cuando iban los ancianos, cuando la iglesia estaba saludable y era como un río que se partía en 4 brazos, una distribución en lugar de una acumulación, los ancianos iban con su saquito, con su saco lleno, donde las viudas y los huérfanos, a llevarle. Y le ministraban. Esa palabra visitar implica ir con un regalo, ir con una provisión conforme a su necesidad, que satisfaciera su necesidad. No era con la mano vacía. La iglesia tiene que volver a ser esa comunidad de equidad. No una institución orientada al dinero, a lo material, sino donde se enfatice más lo eterno y lo espiritual, donde las relaciones con Dios y unos con los otros llegue a tal nivel que el Espíritu Santo se pueda mover y hacer lo que hizo en el principio otra vez. Amado, porque cuando dice que la iglesia era unánime, no era unánime unos con otros simplemente, era unánime unos con los otros porque era unánime con Dios. Amado, es el tiempo de que el valor de las cosas tenga su lugar. Dios no quiere que nosotros vivamos como miserables, desprovistos, no. Dios quiere que vivamos bien, que estemos suplidos. Yo creo eso. Pero tenemos que darle lugar a esas cosas que tienen. No poner esas cosas por encima de Dios y del prójimo. Un pleito por una cosa. Queda enemistado con tu hermano por una cosa. Y se acabó, se rompió esa relación por una cosa. Revela dónde está nuestro corazón. Sacrifiquemos las cosas y ganemos la gente. Que las cosas se recuperan. Amado, que Dios nos ayude. Ojalá que el mensaje haya llegado como el Señor lo ha querido y que aprendamos cómo es Dios y que somos hijos de un Dios que tiene los valores definidos. Cada cosa tiene su valor que Dios le ha dado. Que el Señor nos revele y nos ayude a vivir así. Amén. Si el enemigo te ha estado engañando con las cosas y si las cosas han atrapado nuestros corazones y tal vez aún inconscientemente hemos caído en el materialismo y no estamos disfrutando la vida en Cristo porque estamos demasiado concentrados en las cosas, pidamos al Señor que nos libere y que ordene nuestros valores. Padre, gracias por la forma como tú hoy nos has hablado y por tu palabra. Ahora queremos terminar este tiempo en tu presencia, reflexionando, Padre. Queremos salir de este lugar reflexionando. Si en alguna manera hemos dado más valor a las cosas y eso ha tenido un efecto ego en nuestras vidas, si la forma tal vez cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo, cómo están las relaciones, cómo nos estamos relacionando tiene que ver con un énfasis con la materia que no es sano, libéranos. Danos la capacidad de entender. Si inconscientemente hemos cuidado más lo material que la relación con nuestros hermanos y el prójimo y contigo, perdónanos, Señor.
Si hemos estado viviendo con una mente acumulativa en lugar de distributiva, perdónanos. Danos el balance. Danos el balance del Espíritu. Enséñanos a no caer en las redes de este sistema materialista, consumista, posesivo, desenfrenado, vanidoso. Libéranos de ese genoma, Padre. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres que vivamos la vida del Espíritu en el Espíritu, Señor. Te lo rogamos, que todo esté en el Espíritu, porque tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice tu palabra. No es comida ni bebida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Llévanos a casa bajo tu santa cobertura, Dios mío, meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.